Consulta médica, lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención. Toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta médica. Acompáñenos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Consulta Médica por Argentina News. Gracias por seguir acompañándonos. Hoy tenemos un tema muy interesante con el doctor Juan Pablo Estiriano, médico anestesista, anestesiólogo, y también del grupo de nuestro querido médico estrella, el doctor Jorge Plaquín. Hola, Pablo. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Querés presentarte vos o te presenté bien? Bueno, bien. Yo soy médico anestesiólogo y completé mi formación acá en la Universidad de Buenos Aires y también en el Memorial Hospital de Savannah, Georgia, donde hice mi especialización en cirugía vascular y cardiovascular. Y también hago anestesia pediátrica desde hace más de 20 años. Y el objetivo de esta charla era ampliarle un poco el conocimiento a los pacientes para que enfrenten tranquilos el procedimiento anestésico o quirúrgico que van a tener que pasar, ¿no? Claro, porque en todo procedimiento que se hace en un quirófano tenemos el tema de como ese tabú que es la anestesia, ¿no? Para la gente que le tiene miedo a que el anestesiólogo se pase de la anestesia. Y también pienso que, dentro de esta especialización que es tan importante, debería haber un poco de psicología, ¿no? Para que el paciente entre con confianza. Porque yo diría, Juan, ¿por qué no empezamos a hablar de lo que es la parte de la pre-anestesia? Bueno, justamente yo creo que lo más importante de todo es la preanestesia, porque ahí es donde nosotros vamos a saber todo lo que el paciente tiene para contarnos, para traer, tanto físicamente como psicológicamente. Se comienza esto unos 15 días antes, cuando se programa el procedimiento. Nosotros hacemos una visita preanestésica donde el paciente nos da todo su historial, si hubo cirugías previas o estrés que ha pasado en un quirófano o algo que, ahí se tiene que acordar el paciente, no se tiene que quedar nada en el tintero ahí. Después la otra vez que lo vamos a ver va a ser en la habitación, cuando vaya al quirófano, minutos antes de entrar al quirófano pasa por la habitación, ahí lo vemos, de vuelta nos vuelve a decir todo, y después ya en el quirófano, ahí es el momento donde tiene que estar súper tranquilo, ponemos música, ya nos conocemos, ¿no? Con el paciente. Claro, o sea no es una cara desconocida, ¿no? Claro, y justamente es el momento donde no tiene que haber ninguna catecolamina, digamos, dando vuelta, ni adrenalina, ni aldosterona, ni cortisol, nada, porque eso es lo que nos va a dar toda una vasoconstricción. O sea, ya el momento que tenemos que buscar una vena, si el paciente está asustado, la venita se va a hacer chiquitita. Entonces, la idea es que sea una charla. Y ese susto produce dolor aunque no exista, ¿no? Exactamente, porque está lo que se llama el componente emocional del dolor. Claro. O sea, el componente es que algo nos va a doler más cuando sabemos que eso nos va a producir algo que nos va a hacer retardar en empezar nuestro trabajo, o que eso me va a tener más tiempo en cama. Entonces, lo que tratamos de decirles es, esto es un procedimiento mínimo invasivo con anestesia de vida media ultra corta. Utilizamos medicamentos que no dejan resaca, no es una borrachera que uno va al otro día y dice, tomé el vino más caro que había, pero a la mañana no me puedo levantar. Bueno, viste, Jorge, que nosotros, por lo general, los pacientes, cuando entramos a un quirófano, ya queremos irnos lo más rápido posible, porque ahora está tan en boga todo esto de los virus hospitalarios, que nos queremos ir y no queremos contagiarnos.
Exacto, exacto. Entonces, ahí estamos en manos realmente del anestesista, ¿no? Sí, sí, Ahora, en esta previa para la cirugía, vos me estabas diciendo que 15 días antes conoces al paciente, te interiorizás exacto. con el paciente, de toda su historia clínica, de la medicación que toma, de las Exacto. operaciones que tuvo y demás. Y después lo volvés a ver antes de entrar al quirófano, Exacto, y ya en el exacto. quirófano son como amigos, ¿no? Sí, Como sí, para sí. que él se sienta Y tranquilo. sobre todo siempre hablar de temas positivos. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es hablar de los deportes. Claro. Yo siempre le pregunto, porque a veces uno tiene todos los estudios de laboratorio y están bien, porque vos le preguntás, ponerle, bueno, es fumador, bueno, se le pide una espirometría. La espirometría me va a dar bien, me da bien. ¿Consume medicamentos? Sí, bueno, hepatograma. Hepatograma me da bien. Pero vos le preguntás, ¿cuántas cuadras camina? Nada. Y te dice, no, camino una sola cuadra. Dice, pero tenés todos los estudios bien, pero no puedes caminar. En cambio, al revés, te trae todos los estudios mal y le decís, ¿qué hace? Y yo corro maratón. Y le decís, ¿pero cómo? Entonces, la medicina es y será siempre clínica. O sea, lo que Claro. importa es que el paciente, digamos, te diga, mira, el otro día hice una maratón y hice el cruce de los Andes caminando. Y vos decís, pero acá tenés un montón de cirugías hechas, vos aparentemente, no, pues yo me siento bien. Entonces nosotros, ya esa charla es lo que determina, digamos, el resultado de la cirugía, porque vos decís, no es tanto los papeles y las cosas, sino el buen rapport que vos tengas. A mí me ha pasado hace poco con una paciente que supuestamente ella no tenía nada, estaba perfecta, qué sé yo. Y le digo, saqué el tema de los deportes. Y me dice, sí, hace poco hice el cruce de los Andes, me dice, Wow. en carrera. Ah, sí, le digo, sí, me dice, salimos de Uspallata, cruzamos a Chile, me dice, mira. Me dice, eso fue antes de mi operación. Me dice, ¿pero cómo? Le digo, acá no me dijiste en ningún momento que había una operación. Claro, en el momento que se relajó y vio que estaba en el quirófano, el estrés, y vio que era una charla que hablaba de un deporte, y bueno, entonces ahí surgió que había tenido una cirugía, y bueno, ahí nos dimos cuenta que había una cosa que no nos había contado la mujer. Por eso, bueno, esa es la preanestesia. Y después Por viene eso es tan importante, perdón que te Sí, sí, interrumpa, le decimos a la gente, es cuando hablamos con el anestesiólogo en una situación, ya sea en una cirugía diaria que se da de alta el mismo día, ambulatoria o no, decir todo. Si tenemos más información, mejor, porque eso va a dar herramientas a nuestros anestesiólogos para saber qué tipo de anestesias tienen que poner, colocar, y eso da el éxito, ya es el 80% del éxito de esa cirugía. ¿Es así? Exacto. Porque bueno, en el caso de que no haga falta, bueno, no pedimos nada, pero si no, hay que pedir, bueno, estudios complementarios, como bueno, te había dicho la espirometría, una prueba de esfuerzo, o interconsulta. Por ejemplo, interconsulta de hematología, si hay alguna anemia o... Plaquetas. Exacto, que puede surgir del laboratorio. Entonces, cuando uno conoce al paciente, sabe lo que tiene, el procedimiento, digamos, es algo prácticamente, es como algo agradable. No decimos Claro. una fiesta porque queda, No. pero el paciente va a estar contenido y vamos a lograr lo que queremos, que es que rápidamente pueda reincorporarse a sus actividades, porque el paciente viene y dice, ¿cuánto voy a estar acá? No, me quiero ir ya mismo, quiero ir a trabajar. Bueno, sí, pero bueno, entonces... Sí, hay veces que se puede, hay veces que no, ¿no es cierto? Porque si tiene, por ejemplo, una anemia muy grande, no puede gastar más energías de lo que su cuerpo produce, entonces no va a poder ir a trabajar. Pero bueno, cuesta en los pacientes también que hagan caso, ¿no es cierto? Sí, bueno, por eso, la preanestesia sería eso. Bueno, eso es lo que, digamos, en 20 años que
que estoy trabajando esto de anestesiólogo, trato de que el paciente entre en forma totalmente tranquila. O sea, mi función es que esté tranquilo y que no sienta ningún dolor que pueda, durante ese rato que va a estar en el quirófano. Y bueno, creo que lo hemos logrado porque con el equipo del doctor Plaquín tenemos muchísimos casos hechos y bueno, y después el agradecimiento de los pacientes, que es increíble, ¿no? Porque, que llena mucho. Y sí, porque después vuelven y nos traen siempre alguna historia para que nosotros incorporamos y que después les sirva al otro, porque después vienen y nos dicen, ay, me encantó cuando entró la música o la forma que nos recibieron. Mira, Juan, por lo que estás contando, realmente, y dada la experiencia, te diría que ojalá, y lo digo para todo el resto de los anestesiólogos, que son corporativos, los anestesiólogos, haya muchos como Juan, porque no todos saben tener esa eficiencia como anestesiólogos y esa contención humana que se necesita cuando vamos a entrar a algo desconocido como es un quirófano o algo que le da temor de alguna manera. Exactamente. Bueno, y después, para pasar a la parte que más interesa, porque es la que menos se sabe, porque es como algo que es la parte ¿Que sabés vos sola? Sí, ahí. En realidad, bueno, es la parte intraquirúrgica, o sea, la parte intraoperatoria, que es el momento donde se practican los procedimientos. Bueno, ahí se toma una venita, o sea, tomamos con una aguja muy finita una vena, es una vía, le ponemos un suerito fisiológico y ponemos medicamentos, o sea, la anestesia se realiza todo con medicación de acción ultracorta que produce sueño fisiológico, que eso es lo más increíble, que muy poca gente lo dice, lo nombra, justamente que el paciente se despierta más descansado de lo que venía. Sí, que el cerebro paró. Juan, te propongo algo. Vamos a ir a un corte comercial y Muy vamos bien. a entrar de lleno ya cuando vos empezás en el quirófano con el paciente, Muy le bien. colocan la vía Bien. y por ahí vos empezás a trabajar con toda esta mezcla de medicamentos que ahora nos vas a explicar. Muy bien. Señores, vamos a un corte comercial, enseguida volvemos. Quédese con nosotros el doctor Juan. Enseguida venimos, médico anestesiólogo. Importantísimo. Esa parte humana que tiene es un plus que da y por supuesto dentro del equipo del doctor Jorge Plaquín. Esta admiración no es gratuita, es por los efectos y resultados de tantos años. Quédese con nosotros, no se vaya, ya volvemos con Juan. Gracias. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. En Consulta Médica estamos listos para asistirlo con su cobertura de atención médica o una cita con el doctor de su preferencia. Recuerde que este valioso servicio es sin costo. Somos orgullosamente locales. Hable para una cita. Consulta Médica. Siempre con la comunidad. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Practique esta actividad 3 o 4 veces al día. Inhale lentamente por 4 segundos. Detenga la respiración por 7 segundos si es posible. Exhale con fuerza hasta por 8 segundos. WellMed le recuerda, Simplemente respire. Continuamos en Consulta Médica. Hola, gracias por esperarnos, gracias por seguir compartiendo con Consulta Médica con el doctor Juan Stigliani, médico anestesiólogo. Juan, habíamos dejado recién en el momento donde vos ya estás dentro del quirófano, se realizó el catéter para colocar el suero y a través de ese suero empezás con tu trabajo Exacto. a
esta mixtura, esta mezcla de medicación para esa anestesia de ese momento. Exacto. Comentame cómo es ese milagro que nosotros no sabemos. Muy bien. Bueno, en realidad no es ningún milagro, es algo Y bueno, que nosotros nos dormimos. la tecnología lo ha ido llevando a algo rápido, porque la mayoría de los procedimientos que hoy se hacen, inclusive procedimientos cardiovasculares grandes, son breves. O sea, cirugías así de largas, esas maratónicas, ya hay muy pocas. Claro. Entonces, bueno, para eso tratamos de hacer que también la anestesia sea breve, porque ya te digo, los medicamentos que usamos son de vida media ultracorta, que en su mayoría se eliminan por las estearasas plasmáticas, o sea, no utilizan ni riñón ni hígado. Eso es lo maravilloso de la anestesia moderna, la reversibilidad de la anestesia. Porque ¿de qué sirve, digamos, darnos una gran medicación? Pongamos del otro lado algo como sería el alcohol, que es algo que sí, en el momento nos da un placer, pero después nos tiene todo un día entero, al otro día no podemos ni trabajar porque estamos cansados, mareados, no nos podemos levantar a la mañana. No, la anestesia es algo que se elimina totalmente, o sea, no hay rastro alguno de la sangre después de unas horas después de pasar el procedimiento. Eso es lo maravilloso de la anestesia moderna. Por eso, para este tipo de procedimientos, justamente utilizamos medicamentos que no solo lo tienen al paciente sedado, sin dolor, sino que también produce un sueño fisiológico, o sea que se despeja, se despierta y dice, pero estoy mejor que cuando entré del sueño, ¿no? Porque dice, no, hoy no dormí, ayer estaba nervioso, no dormí. Bueno, no te preocupes, ahora descansás. Tal es así que, bueno, a veces se ha operado algún colega, ¿no? Y le preguntamos... Que son los que más miedo tienen, ¿no? Porque los médicos son... Y bueno, y dicen, no, mira, a la tarde me fui manejando hasta 40 kilómetros hasta Pilar, ponele, y no sentí ningún sueño, estaba más descansado que cuando trabajo normalmente, claro, porque justamente eso es lo que priorizamos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, se pone un oxímetro, que es un elemento que regula, claro, marca la saturación de oxígeno de la sangre, y un monitor cardíaco que marca durante el procedimiento el ritmo cardíaco, y un tensiómetro. Eso es lo fundamental. Y durante todo el procedimiento estamos ahí con el paciente controlando los parámetros fisiológicos. Y bueno, después cuando finaliza el procedimiento, ya pasa a lo que sería la posanestesia, que sería, bueno, el otro punto a tocar. El otro punto a tocar sería la posanestesia. Pero vamos a quedarnos en esta etapa, porque esta etapa es una etapa importante, ¿no? Donde coactúan todos, obviamente, pero vos tenés que estar atento permanentemente por si acontece algo. O el paciente no se despierta a tiempo, o el paciente se despierta antes y tenés que actuar. Hay cuántas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, eso es el temor que tiene la gente y que también son tabúes. Y te voy a dejar otra pregunta también para que podamos charlar de lo que es el avance de la anestesia, ¿no es cierto? Porque estaríamos hablando hace 40 años atrás, cuando te ponían anestesia, estábamos 2 días sin poder tomar agua, con la gasita mojándote la boca y demás. Y bueno, y hoy no es así. Entonces, todo ese avance de la anestesia que mucha gente no conoce, me gustaría que lo contemos para que la gente empiece a confiar más. Sí. Bueno, ahí hay 2 puntos que quería tocar. Bueno, primero son los miedos, ¿no?, que tienen los pacientes, y lo más increíble es que todos te hacen la misma pregunta. La pregunta te dicen, voy a sentir algo, voy a estar... Hace un tiempo hubo una película en donde el paciente estaba inmovilizado y sentía dolor. Esa película, bueno, es producto también de empresa que fabricó esa película, pero que es algo que es muy improbable
y que si uno no utiliza relajantes musculares, porque nosotros no usamos relajantes musculares prácticamente para este tipo de procedimientos, es imposible que pase, porque siempre va a haber algún movimiento, o sea, vos te vas a dar cuenta si estás sintiendo, aparte hay sudor, se nota que el paciente está sufriendo, no es como lo plantea la película. Pero bueno, la gente te consulta, te dice, yo voy a sentir algo, y no, o sea, si estás sintiendo, te tenés que mover, porque hay arcos reflejos. Entonces, la película lo que generó es un miedo generalizado, y la mayoría de los pacientes te preguntan, ¿voy a sentir algo? No Claro, porque también hay un mito, Juan, que mientras están en esa cirugía, el grupo se conoce mucho, actúa todos los días juntos, 4 o 5 veces por día y demás. Sí. Entonces piensan que nosotros estamos tirados ahí y ustedes hablan de cualquier cosa, que se pueden distraer, qué sé yo. ¿Es real eso o no? Porque la verdad que el monitor hay que verlo permanentemente para ver la presión, para ver la saturación del oxígeno. Todo este tema hay que verlo en forma permanente. Mira, no. Pero tampoco pueden estar como estatuas, ¿no? Porque Hoy tenés toda la aparatología que hay. Están conectados con monitores que permanentemente tienen alarmas permanentes, y aparte nosotros estamos 100% atentos al paciente, número uno, porque hay que estar, siempre hay que mirar al paciente primero, después el monitor y después el entorno, digamos. claro. O sea que es muy improbable todas esas cosas que a veces lo ponen como para hacer un espectáculo de un hecho que es muy improbable. O sea, y está relacionado directamente con los relajantes musculares, no así con la anestesia, o sea, en sí, no con los anestésicos, porque... pero bueno, también hay pacientes, digamos, que requieren mayor cantidad de relajantes y requieren el monitoreo de la relajación, que eso se monitorea permanentemente con estimuladores. Claro. Entonces vos no es algo que debería preocuparse el paciente. O sea, creo que ese es un punto que... Son más mitos que otra cosa, ¿no? Que hay que aclararlo porque le genera estrés que es innecesario. Claro, y genera miedo y por ahí, a ver, como en todas las profesiones, tenemos profesionales buenos, profesionales regulares, profesionales malos. Entonces, cuando tenemos buenos profesionales, hay que resaltarlos. Por eso te digo, realmente me pongo en tus manos ciega en una anestesia, dado todo el procedimiento previo que vos haces. Porque eso tiene una importancia tan grande de que el paciente esté tranquilo cuando está en esa camilla, que es algo que no es su lugar, que está despojado de su ropa, que está con toda gente mirándolo y demás. Entonces, que se sienta como en familia y que no piense que no tiene ropa puesta, por ejemplo. Porque pasa de todo por la cabeza del ser humano. Y después, realmente, yo estaba pensando, ¿no? Nosotros cuando dormimos, hay gente que trabaja el cerebro, y viste que sigue trabajando. Son casos, no sé, de obsesiones, de TOC, no sé qué será. Uh-huh. Pero bueno, y uno sueña a veces, ay, cómo me gustaría que me pongan anestesia y levantarme con la mente en cero. Porque realmente, cuando te ponen una anestesia, la mente descansa y se queda en cero y despierta como si hubiese descansado 3 o 4 días. ¿Es así como estoy diciendo? Sí, el cerebro en realidad nunca descansa. O sea, el cerebro ese es el problema. Consume un 25% de la energía diaria nuestra y pesa mucho menos que cualquier otro órgano. O sea, de nuestro peso corporal es una pequeña parte, pero consume muchísima energía. Y eso también de noche. O sea que cuando, de hecho, muchísimos investigadores se les ocurrieron inventos mientras dormían. Eso es sabido. Por eso lo que nosotros tratamos es de que sea el sueño más leve que podamos tener para el procedimiento que sea.
y no cargarlo de medicación que después lo va a tener que metabolizar el paciente. Eso es lo importante, ¿no? Que esté el cerebro activo y listo como para enseguida reanudar sus actividades por medio del método de la rápida recuperación anestésica, que es el que utilizamos nosotros, ¿no? Método. Perfecto, Juan. Bueno, habiendo charlado estos dos pasos, nos queda el último paso, que es la posanestesia. La posanestesia. Yo diría que lo dejemos para el próximo bloque. ¿Te parece, Juan? Vamos a un corte comercial y ya nos ponemos a lleno. Señores, vamos a un corte comercial y entramos directamente en la parte final, que es el post-anestesia. Cuando nos despertamos de esta anestesia, cómo nos despertamos. Pero el doctor Juan nos va a explicar absolutamente todo. Quédese con nosotros, somos Consulta Médica en Argentina News. Soy su presentadora, María José Mambrona. Gracias, no se vaya, siga acompañándonos. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. Consulta Médica. Ahora puedes seguirnos a través de las redes sociales, enviar mensajes, pedir una cita o enviar su opinión. También puede hacerlo por teléfono a nuestro call center. Estamos listos para asistir sus dudas o necesidades de salud. Somos Consulta Médica, siempre con la comunidad. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Practique esta actividad 3 o 4 veces al día. Inhale lentamente por 4 segundos. Detenga la respiración por 7 segundos si es posible. Exhale con fuerza hasta 8 segundos. WellMed le recuerda, Simplemente respire. Continuamos en Consulta Médica. Retomamos nuevamente con Consulta Médica y seguimos, por supuesto, con el doctor Juan. Juan, estábamos en las distintas etapas de la anestesia, ¿no es cierto? Exacto. Que has explicado el preanestésico, Exacto. en el preoperatorio, Exacto. la anestesia durante la cirugía, pero ahora tendríamos que ir a cuando finalizó la cirugía. Exacto. Bueno, en el momento que finaliza el procedimiento quirúrgico, el paciente pasa a un sector que es posanestesia, cuidado, posanestesia care unit, que es el PEICU, le dicen en Estados Unidos. Sí. Ahí sigue estando monitoreado, o sea, no termina ahí el procedimiento, sino que, según las normas, hay unas normativas que no puede pasar a la habitación directamente. No está bien eso en algunos lados, como decías vos recién, por apuro lo pasan a la habitación. Eso está muy mal, eso está totalmente desaconsejado. O sea, el paciente tiene que estar un buen rato hasta que esté con todas sus luces, digamos, como para pasar a la habitación. Entonces ahí lo tenemos con monitor y con oxígeno, siempre con una bigoterita con oxígeno. Eso es algo que es normativa, porque eso hace a que el paciente ya cuando llega a la habitación prácticamente se pueda ir, digamos. Claro. No se va porque, bueno, como vienen ayunas, después, bueno, se le da un desayuno o una colación para que se cambie y ya se puede ir a su casa. Pero quiero remarcar eso, ¿no? Que es fundamental un tiempo para que esté totalmente lúcido y consciente y no tenga ese estado que se llama de una borrachera posoperatoria, que es lo que no queremos. No sé, nosotros queremos que el paciente vaya a la habitación totalmente conectado y despierto, digamos, ¿no? Igual
esto ya te digo, está siempre con los monitores. Es lo que... Está bien. Tenemos una comunicación, creo, producción, tenemos una comunicación del doctor Jorge Plaquín. ¿Lo podemos poner al aire? Sí, hola. Bueno, acá desde muy lejos los estoy viendo. Quería saludarte, María José, como siempre. Envidio a Juan, que está con vos ahora. Y básicamente lo que yo quería recalcar, no solo la importancia que tiene de usar buenas drogas, de usar una buena técnica, sino la importancia que tiene llevarse bien con el anestesiólogo. Para nosotros es un placer, así como estar con vos, es estar con él en el quirófano. Porque verdaderamente estamos tranquilos, ¿sabes? Estamos sabiendo que está bien, está haciendo muy bien su trabajo, que está bien el paciente y que nosotros podemos hasta en algún momento hacer algún aporte de vivencias y de cosas que hacen que inclusive el paciente se despierte correctamente y con buen humor como para estar y con ganas hasta si se quiere de una nueva cirugía. Aprovecho ahora para saludarlos, mandarles un cariño grande a los dos y bueno, pronto estaré de nuevo ahí con ustedes. Gracias, Jorge. Gracias por participar junto con Juan. Juan, ¿querés saludar a Jorge? Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu saludo. Lo que quería remarcar acerca de lo que dice Jorge, el tema de la comunicación, porque es muy importante en todos los órdenes de la vida, ¿no? Está demostrado que todos los problemas que se generan o que se han generado en quirófanos, la mayoría surgen de una falla de comunicación entre los miembros del equipo. Cuando no hay comunicación, no andan bien las cosas. Las cosas tienen que ser siempre rápida, la reacción de una mirada o de lo mismo, ver los ojos del paciente, del cirujano que mira el monitor o la enfermera que te mira y ya sabe lo que tiene que hacer porque es como que te está leyendo la mente de lo que estás pensando. Porque de eso es donde surgen los buenos resultados. Claro. De la buena comunicación. Cuando vos en un equipo no hay comunicación entre la gente, es donde las cosas no andan bien, digamos. Bueno, por eso, Juan, admiramos tanto realmente y al doctor Jorge Plaquín, que realmente es nuestro médico estrella, con todo su equipo, porque son tantos años que trabajan todos juntos y con eficiencia, que es muy meritorio. Y aparte la actualización permanente y el estudiar permanentemente, todos actualizarse, es decir, ninguno se queda atrás. Entonces eso es realmente admirable, porque fíjate vos que hoy por primera vez escucho a un anestesiólogo dentro de un equipo que una de las cosas fundamentales de las que habla y se ocupa es de que el paciente esté tranquilo y con confianza dentro del quirófano. No es uno más que pasa. Eso es muy importante. Por eso hablo de este equipo donde vos pertenecés y participás con tanto orgullo, porque somos argentinos y acá, señores, estamos hablando para todo Latinoamérica, para Estados Unidos y el resto del mundo. Argentina tiene unos profesionales de primera línea y estos profesionales de primera línea, a las pruebas me remito. Juan, si me permitís un segundo, voy a decir que el doctor Plaquín, en lo cardiovascular y todo lo que es flegología, es docente y está en este momento con capacitaciones abiertas las inscripciones para todos aquellos que sean nuestros hermanos latinoamericanos, tanto de Perú, Colombia, Brasil, todos los países, bienvenidos sean, que también el doctor catedrático es el que está a cargo de este curso, son más de 1000 horas, es accesible y se puede hacer online. Por eso los teléfonos están en pantalla para poder preguntar por las inscripciones, que ya quedan pocos, vamos a apurarnos, porque realmente cuando la gente es muy prestigiosa, los profesionales queremos participar para aprender de esa gente. Tenemos mucho que aprender. Los números de teléfono están en pantalla, llamen
a nuestros números porque vamos a conectarlos con el equipo y fundamentalmente con el doctor Jorge Plaquín. Perdón que me tomé el atrevimiento y te hice un impas, pero esta docencia de ustedes que ejercen es muy importante. ¿Por qué? Porque también en el mundo nosotros capacitamos gente de afuera, ¿no? Muy bien. Así que... Bueno, estábamos terminando el tema de la posanestesia. Sí. Y después creo que había otras inquietudes que me habían planteado. Sí, yo te quería preguntar algo. Quería hablar de la posanestesia. Cuando el paciente terminaron su cirugía, está cerrado todo, Sí. ya sea, bueno, una cirugía... En el posoperatorio inmediato, digamos. Con un posoperatorio inmediato, se despierta sí o sí dentro del quirófano. Y después de despertarlo dentro del quirófano, pasa a la sala. ¿Es así? Sí. ¿O pasa sí. a la sala sin estar despierto todavía? No, nosotros tratamos de que el paciente esté despierto ya cuando pasa a la sala de posanestesia, pero que vaya sin ningún tipo de dolor. O sea que la administración de los analgésicos posoperatorios es algo artesanal y es muy difícil a veces de lograr que ese equilibrio entre el sueño, pues la mayoría de los analgésicos que uno da tienen un efecto hipnosedante. Sí. O sea que si vos le das mucho calmante, porque dice, ay, me duele, deme más, deme otro poquito más, el paciente va a ir más dormido. Entonces, por eso es tan importante el momento del posoperatorio inmediato, porque lo que no queremos es que vaya a la habitación y diga, no, mire, me duele, yo si no me voy. No, ya tiene que ir a la habitación totalmente analgesiado y listo como para irse. Lo que pasa que, bueno, después otra vez en la habitación hay un tiempo que se recomienda que esté para que después en la casa la familia pueda manejarse con la medicación que está indicada por vía oral, ¿no? ¿Vos indicás medicación para el posoperatorio? Exactamente. ¿Como anestesista? Exactamente. Cuando está en su casa y demás. Exactamente. Nosotros como anestesiólogos también prescribimos medicación, antieméticos, anticinetóxicos, analgésicos no esteroides y, bueno, algún morfinosímil también. Claro. Lo que pasa es que también los morfinosímiles tienen problemas de los vómitos, ¿no? Entonces, tratamos de dar en lo menor posible para no generar, digamos, ese disconfort que no queremos. Así que, pero bien, bien. La verdad que estamos, digamos, contentos con los resultados que estamos teniendo y por eso queremos alentar a los pacientes, ¿no? Que se anime, que la cirugía cambió, no es como decís vos hace 40 años que teníamos medicación que tardaba horas en irse, que generaba mucha más cantidad de vómitos y se sufría, ¿no? Y no hablemos de la historia de la anestesia porque... Claro, sí, podemos escribir un libro. Con la mandrágora y la... No, ni hablar. Y las amapolas con con la morfina y el opio. La morfina, ¿no? Y el opio. Claro, pero bueno, en definitiva, los egipcios ya nos habían ganado terreno y hacían todo tipo de operaciones usando el opio, ¿no? Pero bueno. Gracias a Dios hemos avanzado y seguiremos avanzando muchísimo más. Ahora yo te diría que me interesa, pero no a mí, sino a la gente, por los llamados y demás, de que hablemos, vamos a ir a una pausa, unos segunditos, pero a la vuelta vamos a hablar con el doctor Juan los distintos tipos de anestesias. Exacto. En las distintas edades. Si es lo mismo una anestesia para un pediatra, para un bebé, para un niño de 6, 7 años, igual puede ser hasta los 12, o para gente mayor, y
también para lo que es ambulatorio y lo que no es ambulatorio. ¿Te parece, Juan? ¿Cómo no? Con Bueno, todo gusto. me esperás un segundito. Bien. Le pido a la gente que nos siga acompañando. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con el doctor Juan, del cual estamos aprendiendo muchísimo y realmente, vuelvo a repetir, es un placer este equipo médico que trata no solamente el tema médico en sí para poder solucionar, sino que le da tanta importancia a la parte humana. Un buen médico, por más que sea el mejor, si no es humano, no es un buen médico. Señores, ténganlo claro. Volvemos en unos minutos. Gracias. Vamos al corte comercial. Quédese con nosotros. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. Consulta médica. Ahora puedes seguirnos a través de las redes sociales, enviar mensajes, pedir una cita o enviar su opinión. También puede hacerlo por teléfono a nuestro call center. Estamos listos para asistir sus dudas o necesidades de salud. Somos Consulta Médica, siempre con la comunidad. Continuamos en Consulta Médica. Gracias por acompañarnos. Retornamos con Consulta Médica y con el doctor Juan Pablo Estigliano. Juan, seguimos con lo que estábamos hablando y en este momento estábamos en el tema de los distintos tipos de sedación, los distintos tipos de anestesia y también a los distintos seres humanos según su edad, desde la pediatría, la mediana edad y los grandes. Eso por un lado. Y también, ¿sabes qué me interesa mucho, que le interesa a la gente, que hemos recibido muchas preguntas? Cuando ustedes operan las venas, ¿sí? ¿La sedación es local o es general y local? ¿O es solamente general? ¿Te Bien. tiré demasiado junto? No, está bien, está perfecto. Bueno, para ir por partes, ¿no? Sí. Si vamos a hablar de la anestesia pediátrica, que es, bueno, digamos, la que menos anestesiólogos hacen, porque la verdad que no todos los anestesiólogos hacen anestesia pediátrica. Dificilísimo. Hay que hablar de farmacología, indefectiblemente, porque la anestesia es un 80% farmacología, Claro. porque lo que nos manejamos son con fármacos. Y para hablar de farmacología tenés que tener todo un diccionario especial que es distinto a lo que hablamos todos los días, porque tenés la vía de administración, el volumen de distribución, vías de eliminación y receptores, bueno, palabras que son específicas y que hay que comprender eso para saber por qué es distinta la dosis en un paciente o en otro. Vos me consultabas de la edad, y eso es por el volumen de distribución que tienen distinto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos por un 70 o más % de agua. Claro. O sea, el cuerpo humano está compuesto fundamentalmente por agua. Entonces, cuando vos tomás un medicamento, sea anestésico, sea cualquier medicamento, te dice una dosis, o Claro, según el peso, según las claro, edades. en el label, en la receta, en el prospecto del medicamento, Sí. dice una dosis que no es la dosis que hay que darle, porque siempre es como que el laboratorio dice, bueno, cuanto más le dé mejor porque se gasta más remedio, vendo más, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero en realidad la dosis vos la tenés que dar por el peso magro. El peso magro es el peso ideal. Vos decís, ¿cuánto medís vos? Y 1,70. Bueno, tendrías que pesar 70, pero el tipo pesa 100. Entonces vos lo mirás y decís, no, momento, yo no tengo que medicar todo ese, yo tengo que medicar los 70 kilos que es el peso magro, y si es anciano va a tener menos volumen de distribución, o sea, va a tener menos agua. Entonces a ese peso magro todavía le tenés que calcular Más. Claro, tenés que decir, no, momento,
tiene muy poca agua, o sea que estoy medicando, si le hago lo que dice ahí, le voy a hacer una OUD, una overdose, una sobredosis. Entonces no, vos la dosis se calcula por, ya te digo, la edad, el volumen de agua que tiene. Y no después, sobre el piso, sino el volumen de agua que tiene exactamente, en su el cuerpo. volumen, y después, ya te digo, surge de la visita preanestésica, si es un hepatograma normal, si es asmático, diabético, Claro. hiper o hipotiroideo, una persona que es hipotiroideo, tiene un metabolismo lento, digamos, encima es viejito porque ya no tiene tanto líquido, no tiene agua. Entonces, ¿Qué pasa en ese caso? y en ese caso, prácticamente las dosis son, nosotros decimos, Yo te digo, Juan, porque me siento identificada. nosotros decimos, se duerme con el olor del corcho, digamos. Es mínima la dosis, ¿no? No necesitamos. A veces dicen, ay, ¿sabe qué? Ayer no dormí nada. Bueno, aparte tienen menos receptores también, o sea que a veces cuando viene la anestesista que es joven, dicen, viste que el médico joven asusta, dicen, Sí. quiere demostrar que le hace muchas cosas, que le pone, no. Ahí tenés que ser muy cauteloso. Y hablando de los pediátricos, justamente ayer hice una anestesia, hice 2 anestesias resonantes, ¿no? Una de un niñito de 2 años, que justamente las venas eran como capilares. Y me preguntaba la diferencia entre el adulto, el anciano y el chico. Sí. El niño tiene la contextura como de un obeso. O sea, la contextura física de un niño es similar al obeso, porque tiene el cuello corto, tiene los brazos. Sí. Entonces, el anestésico de elección es el inhalatorio. O sea, ahí decís, ¿por qué usan en unos en la vena y el otro lo hacen respirar? No me haga respirar que no me gusta eso, el olorcito no quiero. Entonces, esa respiración que es éter. Claro, porque el paciente que vos encarás, digamos, con la anestesia inhalatoria, Sí. es el que tiene, que es físicamente de una respiración difícil, porque al ser gordito, digamos, le cuesta respirar, es como que ronca, ¿viste? La madre dice, Claro. uy, tiene apnea, ronca. Sí, claro, porque entonces se usa, en esos casos se usa anestesia inhalatoria, salvo que haya alguna contraindicación, como puede ser antecedente de hipertermia maligna. Yo le estaba comentando al doctor Jorge, que él ya lo sabe, que en mi caso mi padre fue anestesiólogo. Ahí quería llegar. Que ahí queríamos llegar. Quería llegar a la herencia familiar. La herencia familiar. De todo este rubro de anestesiólogos. Sí. Y también algunos que ahí ingresaron a medicina y partieron para otro lado. Exacto. Pero sabemos que tu padre... Es una profesión familiar, porque hay varios familiares que han seguido anestesia. Y mi padre tuvo la suerte de hacer 50.000 anestesias, porque trabajó 50 años, y él me decía que las encuestas en Estados Unidos se hacen a los médicos viejos que ya están jubilados, porque le mandan una nota ya jubilado y le dicen, ¿y usted alguna vez le pasó esto? Porque es tan improbable los efectos adversos de los medicamentos que se dan uno en 50.000. O sea, sería como si fuera todo el estadio de River de acá, de la Argentina, son 50.000, y es un caso, lo vas a ver en toda tu carrera. Pues si vos haces 3 anestesias por día, más o menos son 900 por año, claro, y vos vas a trabajar 50 años, pues desde los 20 a los 60, 70, son 50.000, son 1.000 por año. Una vez lo vas a ver, un médico joven no lo va a ver. Creo que al doctor Plaquín le pasa lo mismo, ¿no? Entonces vos tenés a esos tenés que hacer las encuestas. Y justamente ayer tuve dos pacientes. Ese paciente, que fue un niñito que tenía prácticamente capilares, y después vino una nena, una adolescente, que tenía un síndrome que se llama síndrome de Poland. Y
cuando me vino todo un recuerdo a otro pacientito que habíamos hecho, que es muy infrecuente. Es el síndrome de Poland, es la agenesia de un pectoral con la agenesia de una mama también. La chiquita tenía, se le tuvo que hacer una reconstrucción con el músculo. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 16 años la nena. O sea, tenían que hacer una reconstrucción del dorsal ancho. Sí. Y porque no tenía un pectoral directamente. Y cuando hay una agenesia de un músculo o alguna patología muscular, se debe sospechar la hipertermia maligna, que es el gran miedo de la anestesia, que es también muy improbable, pero en ese caso no hay que administrar inhalatorios. Por eso te decía que la anestesia inhalatoria se da en pediatría, pero siempre teniendo en cuenta, pruebas que se hacen previas en estos casos, la prueba de cafeína lotano, para ver si no se va a dar la hipertermia maligna. Y me trajo al recuerdo, con mi padre habíamos hecho un síndrome de Moebius. El síndrome de Moebius es un síndrome también. Entonces yo en ese momento me acordé, digo, menos mal que yo lo acompañaba a él en todos esos años. Yo estuve casi 15 años con él. Y yo ya en ese momento, cuando me dijo el síndrome de Poland, en el Moebius también falta un pectoral. Entonces consulté sobre la hipertermia maligna, me dijeron, no, mire, no hay antecedentes. Pero ya en esa niña no usamos el inhalatorio. Perfecto. Porque hay que tener ese cuidado. ¿Sabes, Jorge? Este relatorio tuyo me hace acordar, porque mirá cómo podemos relacionar las cosas, ¿no? Al método de Harvard. ¿Qué es el método de Harvard? Es estudiar muchos casos y en algún momento, algún caso, lo vamos a asimilar a uno que nos toque. Y vos tenés la suerte de que esos 50.000 anestesias que ha colocado tu padre, alguna de todos esos casos diferentes, ¿sí? Lo podés asimilar a algo que te pasa hoy. Y eso es lo que llamamos el famoso método de Harvard. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir porque esto es muy rico y nos faltan muchos temas por tratar. Muy bien. Vamos a agradecer, muchísimas gracias a la participación telefónica del doctor Jorge Plaquín. Está desde afuera y ha tenido la gentileza de saludarnos y compartir con nosotros en el programa de hoy. Juan, en el próximo programa vamos a seguir hablando de los tipos de anestesia y también vamos a seguir con otras cosas más llanas, como es cuando una mujer está embarazada, qué tipo de anestesia se le pone, cuando una persona hace algo ambulatorio o una laparoscopía, y cuando una persona hace una laparotomía, ¿no es cierto? Que son todas cosas diferentes. Vamos a tratar de explicarle a la gente y también aprender todos qué diferencia hay y por qué en cada una. Muy bien. ¿Sí? Quiero felicitarte por esta familia tan linda que tienen dentro de tu familia sanguínea y dentro de la familia del equipo de Jorge Plaquín. Muchas gracias. Vamos a ir despidiéndonos. Juan, despedite de nuestra audiencia. Bueno, un gusto estar con ustedes. Y me había quedado la parte de la anestesia raquídea y, como decía nuestra amiga, la peridural para los partos y las diferentes anestesias que hay regionales y bloqueos. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias, Juan. Realmente un placer compartir la participación de Jorge Plaquín. Tu participación excelente. Nos has ayudado muchísimo a aprender muchas cosas y felicito y honro cuando un médico tiene esa parte humana que es tan importante en un médico cuando uno está enfermo y se siente desvalido. Entonces, me despido de todos ustedes agradeciendo que realmente estén con nosotros, que nos sigan acompañando
Les doy las gracias. Soy muy feliz con lo que hago. Consulta Médica es un programa que está hecho para usted porque nosotros apuntamos a la prevención. Por lo tanto, vamos a seguir con la prevención, con distintas disciplinas y siempre con ustedes y para ustedes en Consulta Médica por Argentina News. Soy su presentadora, María José Mamlona. Hasta la próxima. Les mando un beso grande y espero que nos encontremos en el próximo programa. Gracias. Esto fue Consulta Médica. Gracias por acompañarnos en Consulta Médica. Estamos a su servicio. Consulta Médica, siempre con la comunidad. Gracias. Hasta la próxima semana.